Buenos días, nuevo lunes de directo y hoy con qué juego juegas en tu vida que te limita, a qué juego juegas, si salvador, víctima, verdugo. Vamos a ir antes de empezar esperando un poquito que se nos conecte por aquí la gente, que ya os vais uniendo. Hola, muy buenas, Cristina, Carlos, Sara, Sol, María José, encantada de veros a todos por aquí. Hola Sara, cuánto tiempo, cuánto me alegra verte por ahí. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, ¿no? Ya se va uniendo bastante gente, de modo que vamos adelante. Ponía este directo, este título, ¿no?, relacionado con jugar o con a qué juego juegas, aunque no estamos hablando de juegos divertidos, ¿no? Realmente estamos hablando de maneras, vamos a decir, inhábiles o disfuncionales a la hora de comunicarnos con los demás y que por lo tanto influyen en nuestras relaciones. Hay un psicólogo como es Eric Berne que hace ya unos cuantos años pues creó lo que conocemos como el análisis transaccional, que quizá a alguien os suene en esto del padre, el adulto y el niño, el PAN que se dice mucho, ¿no? Que no dejan de ser diferentes voces internas o diferentes partes nuestras desde las cuales interactuamos en ocasiones en función del contexto, en función de las personas. Pues un discípulo de Eric Berne, como es Karpman, creó lo que conocemos como el triángulo dramático de Karpman y se focalizó, vamos a decir, en tres juegos o tres tipos de roles en los cuales pues vamos funcionando en nuestro día a día y que, como os digo, de alguna manera parece que son positivos y por eso los jugamos, puesto que tienen, como muchos coaches que hay por aquí ya sabéis, ¿no?, esto de una intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva de estos roles del triángulo dramático? Pues obviamente es, de algún modo, cubrir una necesidad. Hay una carencia, una necesidad nuestra, ya sea de afecto, ya sea de respeto, de reconocimiento, de amor, de cariño, que tratamos o hemos aprendido desde nuestra infancia a cubrirla jugando en uno de estos juegos o roles. Por lo tanto, vamos a decir que son juegos psicológicos que casi siempre son inconscientes, no nos damos cuenta cuando ya hemos entrado ahí y esto nos coloca en un lugar que, aunque en el corto plazo nos da la sensación de que obtenemos un beneficio, en el medio o en el largo plazo realmente son disfuncionales y nos crean problemas tanto internos como en nuestras relaciones con otros. ¿Cuáles son esos tres roles? Y ya los anunciaba un poco en las historias, ¿no?, y en la publicación en el perfil. Hay uno al que llamamos el rol del salvador o de la salvadora. Hay otro que es el del verdugo y hay otro que es el de la víctima. Te voy a contar un poquito de cada uno y sí que me gustaría, porque todos tenemos alguno de estos de manera predominante, aunque jugamos a todos, a los tres en muchas ocasiones. Ahora sí me gustaría que a medida que lo cuento, vayas un poco tomando conciencia de cuál crees que es el más natural tuyo. Igual incluso simplemente con el nombre, esto de salvador, verdugo, víctima, uno ya dice, no, pues yo tiendo a colocarme un poquito más sin darme cuenta en este tipo de rol. A ver, la figura o rol del salvador o de la salvadora tiene que ver con personas que de algún modo sienten que la felicidad de los demás es su responsabilidad. De manera que están o estamos atentos a ver qué necesitan otras personas, a cubrir o atender sus necesidades. Casi tratando de adivinar, ¿no?, o de anticiparnos a esas necesidades para poderlas satisfacer. Claro, es bueno de algún modo apoyar o acompañar a otros a que sean felices, hacer cosas buenas por otros. Pues hombre, yo os diría que sí, ¿no? Parece siempre positivo poder ayudar a los demás y poder procurar la felicidad en nuestro entorno. Ahora, cuando lo hacemos desde este rol, que no deja de ser un automatismo, ¿no?, un patrón inconsciente, aunque creas que lo haces por puro altruismo, solidaridad y generosidad, realmente estamos tratando de cubrir una necesidad de
ser valiosos, hacernos importantes, ser indispensables, ser vistos, queridos. Por lo tanto, jugar al rol de la salvadora o del salvador no deja de ser una manera de alimentar nuestro ego. Por lo tanto, si de vez en cuando te ves aquí, puedes incluso ya poner, no, yo tengo predisposición a hacerme cargo, ¿no? A hacerme responsable de que los demás estén bien y tengan sus necesidades cubiertas. Vamos con el segundo, luego hablamos un poco más de cómo interactúan. El segundo vamos a decir que podríamos decir que es el de la víctima, vamos con este, ¿no? El de la víctima lo jugamos o lo juegan personas que en determinados contextos, situaciones, se colocan como en un rol de inferioridad. Es como una intención, repito, también inconsciente, por aquí Cristina dice yo totalmente salvadora. Bueno, ahora vemos cómo salir, Cristina, ¿vale? La víctima, os decía, se coloca en un lugar como de inferioridad, como de pobrecita o pobrecito de mí, ¿no? Y de algún modo inconscientemente es una manera como de generar pena, lástima, compasión en los demás, bien para que nos miren, bien para que nos atiendan, para que nos saquen las castañas del fuego, ¿no? Para muchas cosas, para que nos tengan en cuenta o se ocupen de nosotros o de nosotras. Teniendo eso en cuenta, es un rol que está bastante relacionado a nivel emocional con la emoción de la tristeza, teniéndolo un poco como si fuese apatía, desmotivación, desgana, como de vez en cuando esta incapacidad para hacernos cargo de nuestra propia vida. Y por lo tanto, procurar de una manera manipulativa, que ojo, es inconsciente, por eso decimos que es un juego psicológico en el que entramos sin darnos cuenta, que sean los otros los que hagan por nosotros, o conseguir que los otros hagan lo que queremos que hagan sin pedirlo de una manera asertiva. Ese sería el segundo rol. Si alguien se reconoce de vez en cuando en este, que yo de vez en cuando también estoy ahí, estoy más en el anterior, ahora de vez en cuando también me pillo, ¿no? Como en este querer que otros se ocupen de cosas sin pedirlo directamente y desde ese lugar colocándome un poquito en esa parte. Y luego tenemos el del verdugo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que fijaos, si alguien se coloca en el rol de víctima, para ser víctima, ¿qué hace falta? Pues obviamente no hay una víctima si no hay un verdugo. De modo que las personas que tienen esa tendencia inconsciente o ese automatismo, ¿no?, de colocarse en ese lugar, vamos a decir que sin querer, de algún modo están atrayendo a su vida ese otro rol del verdugo o el perseguidor, que lo podéis leer o escuchar de las dos maneras, porque es una manera de retroalimentarse. Claro, yo me coloco en víctima, entonces hay un verdugo y ojo, hay un salvador, hay alguien que trata de salvar a la víctima del verdugo. ¿Tiene sentido? Entonces, desde ahí, a ver, por aquí nos dice Sara, yo salvador, pero con algunos también me dice la víctima. Gracias, Sara. Entonces, ¿qué sería el rol del verdugo? Pues el rol del verdugo sería el de esa persona o personas que tienen como esa tendencia natural o automática que en algún momento de su vida les ha sido útil, ojo, porque si no, no lo estaríamos repitiendo continuamente, de tender a fijarse en lo negativo de los demás, en los fallos, en lo que no marcha bien, de manera que en su comportamiento hay mucha tendencia al juicio, a la crítica, al reproche. Claro, esto hace que las personas tiendan o tendamos a distanciarnos o alejarnos de personas que de algún modo viven o actúan mucho de manera habitual desde ese rol. Os decía, todos jugamos a los tres en algún momento. Ahora, ya decía Cartman que tenemos un automatismo, una tendencia, y también depende del contexto y depende de con qué personas. De hecho, por aquí Isabel, por ejemplo, ha dicho, he sido perseguidor para protegerme. Y esto es muy interesante, Isabel, ¿no? Porque le ocurre a más personas. Fijaos, esto forma un triángulo. Por eso se llama el triángulo dramático. En ese triángulo, claro, en cuanto alguien se coloca en uno de los tres roles, personas que estén a su alrededor y que tengan la tendencia natural de actuar desde algún otro, van a entrar. Y van a entrar sin querer. De modo que si de pronto uno tiene tendencia a ser un verdugo
o actuar, perdonadme que no es un ser, es un comportamiento, ¿vale? A comportarse desde el verdugo y de pronto aparece una víctima propiciatoria a la que poder sacar un fallo, criticar, juzgar, etcétera, como por allí haya alguien, que lo habrá porque tendemos a llamarnos entre nosotros, de algún modo los que nos complementamos. Por lo tanto, como por allí hay alguien con tendencia de salvador, se colocará en salvar a la víctima frente al verdugo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces entramos en este juego, como os decía, en automatismo. Hay un disparador, hay alguien que, por lo que sea, entra en uno y los demás nos organizamos en ese triángulo. De alguna manera necesitamos saber que, aunque entremos por uno, lo más habitual es que acabemos jugando a los tres. Y esto es un poco, he sentido así lo que nos decía Isabel de alguna manera, ¿no? Imaginaros que tenemos tendencia a colocarnos en el salvador o en la salvadora y entonces nos ocupamos de miles de cosas, empezamos a hacer cosas por otros, da igual, en el trabajo, en casa, por los amigos. ¿Qué sucede? Que acuérdate de que ese rol del salvador no es en verdad altruista, puesto que estamos de alguna manera buscando atraer la atención de los demás a través de hacer por ellos. Había alguna persona por ahí que hablaba del eneatipo 2, ¿no? Si nos vamos a eneagrama, tiene un puntito en ese sentido que se relaciona con ese eneatipo 2, ¿no? Con estar atenta a las necesidades del otro y hacer por el otro. Ahora, cuando yo siento que hago mucho por los demás, como no es altruista, que hay una cuenta bancaria emocional ahí pendiente de saldar, como yo no sienta que esa cuenta se salda, ¿qué es lo que hago? Me cabreo. Y cuando me cabreo, me voy al verdugo. Y entonces empiezo, porque desde luego, porque nadie se ocupa, porque sois todos unos no sé qué, unos no sé cuántos, o me voy a la víctima. Y digo, desde luego, yo siempre lo tengo que hacer todo, es que nadie hace nada por mí. Y en ese momento, esa carga de haberme hecho responsable de lo que no me correspondía, me vuelve a colocar en otro lugar en ese triángulo. Y eso hace que los demás miembros o elementos, ¿no?, que han entrado en otros roles rápidamente también se muevan. Entonces, en ese lugar, fijaos que os cuento un ejemplo que a mí me ocurría con mis hijos cuando eran pequeños y que igual os da alguna pista, ¿no? Yo de alguna manera cuando se peleaban, como el patrón tendía a ser repetitivo, ¿no?, pues al que yo consideraba que estaba siendo la víctima frente al que yo intuía que estaba siendo el verdugo en esa situación, ¿qué hacía yo como salvadora? Colocarme en la víctima, colocarme a salvar a la víctima. Claro, ¿con esto qué hago? Pues de alguna manera minusvaloro a la víctima. Enciendo más al verdugo y ojo, llega un momento en el que la víctima me dice: ¿y por qué tú te metes? Nadie te ha dicho tal, a mí déjame en paz, no tienes que... Y entonces, ¿qué pasa? Pues que yo puedo cabrearme y decir, encima de que estaba tratando de defenderte, etcétera, eres un desagradecido, tal. Y entonces el que era el verdugo se convierte en el salvador de la víctima y yo paso a ser la verdugo. No sé si tiene sentido, compañeros, compañeras, para que veamos cómo este triángulo opera en las relaciones y cómo, aunque exista esa tendencia natural a entrar en un vértice del triángulo, cuando la interacción se va moviendo, nosotros con ellos también nos vamos moviendo. Y todo esto lo hacemos ¿cómo? Inconscientemente. Además de estos tres roles que forman este triángulo dramático, hay otros muchos juegos a los que podemos jugar en nuestro día a día y de hecho jugamos, ¿no? Hay veces que hay personas que juegan a ir de fuertes y cargar con todo o a ir de buenas, ¿no?, en ese buenismo y entonces no decir no a nada, o a ir del payaso, de la payasa o de la graciosa, ¿no?, del grupo, del gracioso. Y son juegos automáticos, son juegos que de algún modo aprendimos en nuestra infancia, que en ese momento nos eran útiles para sobrevivir, para adaptarnos al entorno y que lo que sucede es que en la medida en que no aprendamos de manera consciente a hacerlo de otra manera o desde otro lugar, vamos a seguir repitiendo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? ¿O cómo podemos empezar a salir o a no entrar? Porque tenemos las dos vías, ¿no? Podemos, en cuanto vemos que la situación se está conformando, directamente quedarnos fuera y no entrar, con lo cual lo que conseguimos es que el triángulo no se forme, porque para que esté el triángulo hacen falta los tres, salvador, víctima y verdugo, de modo que si yo ya veo que aparecen un verdugo y una víctima y tengo tendencia a salvar,
me doy un pasito para atrás y digo, ok, que la víctima se valga por sí misma. Entendámonos, ¿vale? Que estamos etiquetando desde estos juegos o estos roles. O si tengo tendencia a victimizarme y de pronto veo que viene alguien a criticarme, pues en lugar de victimizarme y entrar en el juego y atraer también un salvador, cojo y pongo un límite de una manera asertiva. Por lo tanto, primera pista, no entremos. En cuanto veamos que esto se está conformando, de esa manera vamos a deshacer ese triángulo. Si ya hemos entrado, ¿qué podemos hacer? Pues en cuanto hayamos entrado y nos demos cuenta de que estamos en ese rol, paramos y dejamos de hacer lo que estemos haciendo, de mantener esa conversación o esa crítica o ese ponernos en defensa de las causas pobres del mundo, etcétera, etcétera. Paramos y empezamos a respirar y empezamos a observar cómo esto se ha formado fuera y qué es lo que a mí me ha hecho como dispararme de algún modo, ¿no? ¿Qué necesidad mía estoy yo tratando de cubrir cuando entro en ese juego o en ese rol? Porque acuérdate, de alguna manera hay una necesidad a cubrir y la necesidad siempre es legítima. La necesidad está. Igual yo necesito en verdad sentirme vista o sentirme querida o sentirme agradecida o lo que sea, ¿no? Que estemos necesitando. Y esa necesidad está. La cuestión está en cómo cubro la necesidad. Trato de cubrirla de una manera inhábil, poco efectiva, entrando en un juego psicológico del que además no soy consciente y procurando con ello que sean los demás, de algún modo, los que cubran mi necesidad, agradeciéndome, mirándome, salvándome, o me hago yo cargo de mi propia necesidad. Esta es la gran pregunta, ¿no? Y para eso puedes empezar haciéndote algunas preguntas del tipo, oye, ¿qué juegos suelo jugar en mi día a día? Y hablamos de juegos psicológicos, esto de ir de salvadora o ir de víctima o pretender corregir, ¿no? Porque el verdugo de algún modo, ojo, no, lo que pretende es corregir y perfeccionar a todo el mundo, ¿no? Ya que hablabais de eneatipos, podría en algún momento tener que ver con eneatipos como el 1, perfeccionador, como el 8, tener el poder. Ahora, no necesariamente todos jugamos estos juegos y estos roles en algún momento, cualquiera que sean nuestros eneatipos, ¿vale? Ahora nos preguntamos, ¿qué juego juego yo en mi vida que me limita? ¿Cuáles son esas tendencias, ¿no? Es esa de salvar, es esa de victimizarme, es ir de fuerte, es ir de graciosilla, es ir... ¿Cuál es el juego? Y me puedo preguntar, oye, ¿y cómo juego yo este juego? ¿Cómo lo juego? ¿Qué hago? ¿Qué pensamientos aparecen, ¿no? Cuando de pronto me meto casi sin darme cuenta en el juego? Es como si pudiese parar el fotograma de una peli y decir, ¿qué es lo que activa el hecho de que yo entre en ese juego? Y ahí puedes empezar a poner atención a tus pensamientos, a tus emociones, a sensaciones físicas que el cuerpo sabe antes que la mente, y si lo escuchamos nos va a dar la pista de que ya estamos entrando ahí y eso nos va a permitir salir. ¿Cómo lo juegas? Por lo tanto, ¿qué juego juegas y cómo lo juegas? Y luego hazte dos preguntas. ¿Qué beneficios te aporta el juego? Porque alguno te aporta, si no, no estaríamos en ese patrón de repetir. ¿Qué beneficio? Ahora, ten presente, es un beneficio en el corto plazo. En el medio y en el largo nos trae un perjuicio. Y entonces pregúntate, ¿y cómo me está perjudicando? Tanto en mi relación conmigo interna, a veces incluso a nivel de autoestima, a nivel de autoconfianza, a nivel de sobrecarga. ¿Cómo te está perjudicando a ti y cómo está perjudicando tus relaciones o interacciones con los demás? ¿Qué juego juego? ¿Cómo lo juego? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? En este momento en el que entro? ¿Qué beneficios te aporta en el corto plazo? Ahí están las necesidades que estás tratando de cubrir jugando a esto. ¿Qué perjuicios trae para ti en tu vida? Y cuando vayas descubriendo, explorando, respondiéndote a esto, ¿cómo puedo empezar a hacerlo diferente?
Y esto tiene mucho que ver con algunas otras herramientas que probablemente necesitemos ir desarrollando, como puede ser la asertividad, la capacidad de hacer preguntas, de hacer peticiones, de decir un no, de decir un sí, etc. Por aquí Isabela nos hace una pregunta. Defendí a una compañera para gustarle y me gané la bronca de mi jefa. Luego me di cuenta y pedí perdón. Iba de salvadora. Efectivamente, Isabela, hay de algún modo, ¿no?, inconsciente. Tú te metes en la salvadora, claro, al salvar a alguien estás en tu imagen interna colocando a esa persona como víctima y eso hace que aparezca un verdugo propiciatorio por ahí que se coloque en ese otro lugar. Y luego cuando nos llevamos la bronca, pues puede ser que eso nos lleve a colocarnos en otro lugar y que la víctima se convierta en nuestro verdugo, nosotros nos convirtamos en la víctima, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Ok, más preguntitas que se os vayan ocurriendo por ahí, ejemplos que a alguien le vayan surgiendo. Yo voy a mirar un poquito hacia atrás a ver si alguien, Nuria, por ejemplo, no, era otra cosita, Nuria, que nos habías enviado igual por error, una petición para unirte al vídeo. Hola Esther, estoy mirando a ver si ha surgido por ahí alguna preguntilla y libres de haceros esas que necesitéis. Estaba lo del eneatipo 2, en el eneagrama, que eras tú, Cristina. Esa soy yo, decía Celia también, ¿verdad? Me hago cargo de todo. Pues a ver cómo podemos ir dejando a cada uno la responsabilidad de eso que le corresponde, porque daos cuenta, si no, de que de manera inconsciente y sin querer nos estamos colocando en un lugar de superioridad con respecto a esas personas, como si realmente pensásemos que no son capaces de resolverse los problemas por sí mismas. De modo que todo esto, en esos juegos que vayan operando por ahí, nos va a empezar a dar pistas a partir de ahora, que te invito a observar, ¿no?, todo esto un poquito más desde fuera, de dónde tenemos esa tendencia a colocarnos y también de cuáles son las tendencias de las personas con las que tratamos en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que cuando sus tendencias aparezcan, nosotras no nos dejemos arrastrar por esas tendencias. Porque si no, en cuanto aparece el disparador o el estímulo, acuérdate, el automatismo hace que te coloques ahí. Por lo tanto, necesitamos parar, observar y mucha conciencia de desde dónde estoy respondiendo en cada momento. Y para mí un placer compartir esto con vosotras y con vosotros y decir, por aquí Cristina nos dice, en este momento me estoy haciendo la víctima frente a una amiga porque no me está llamando por teléfono frente a un problema que yo tengo actualmente. Me manda WhatsApp y el castigo es no contestarle. Qué bueno, Cristina. Pues fíjate, ahí pregúntate de una manera asertiva cómo podrías abordar esto que tú estás sintiendo con esta persona. Y de hecho se me está ocurriendo que quizá el lunes próximo podríamos hablar de esa asertividad y de algún método. Se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, la metodología DESC en 4 pasos para poder tener esas conversaciones difíciles en esos momentos en los que nos sucede algo, nos sentimos de alguna manera y lo que hacemos es reaccionar desde un patrón porque nos cuesta abordar esa conversación desde otro lugar. Y esto nos pasa a la mayoría de los seres humanos. Pues vamos con ello. Ahora me lo anoto, Candela, ¿vale? Ahora me lo anoto y el próximo día hablamos de esto, que además está muy relacionado porque es también un modo de poder salir de este triángulo dramático y de estos juegos psicológicos. Así que un placer, compañeras. No sé si había algún compañero también por ahí. Millones de gracias a vosotras. Mónica, un placer también. Y bueno, nos vemos el lunes que viene y seguimos conversando de esto. Una cosita para quien quiera mucho más, ¿no?, y de una manera además muy práctica, pues consultad en la web de Crearte Coaching nuestros programas de inteligencia emocional, que ahí trabajamos todas estas cosas en mucha profundidad. Pues un placer, claro que sí, Ana, si estamos en los 3. Depende muchas veces del contexto, las personas, aunque haya como esa tendencia automática o ese automatismo. Un abrazo y buen resto del día. Seguimos, hasta pronto.